En el ejercicio 23 entonces tenemos un desarrollo de dos líneas argumentales que son independientes, dado que los argumentos, las conclusiones de esas líneas nos llevan por diferentes caminos y podemos defenderlos de manera independiente entonces y atacarlos incluso. Entonces la conclusión principal es que las armas nucleares son útiles, no son útiles solamente en ciertos momentos, y esto lo ejemplifica con las ojivas nucleares de manera un poco más moral, les explica. Entonces, la conclusión, la premisa para esa conclusión, que a la vez es conclusión de las más líneas, viene dada por esto. Entonces, las premisas para eso tienen dos líneas. La primera es en la que ninguna nación puede usar las ojivas de manera pues política, porque puesto que entonces en este caso tiene el indicador de premisa que es el pues, donde habla que es como un suicidio nacional. Y además pues realiza otro argumento, y es que las ojivas son inútiles en los ataques convencionales. Entonces también usa un indicador de premisa en el que afirma que puede generar un intercambio total y además una destrucción de toda esa ideología, lo cual son dos argumentos separados porque son el uso está relacionado con dos cosas diferentes, pero a la vez están conectados entre sí, por eso son dependientes. Entonces, a la final, todo esto conduciría a decir que las ojivas no son armas de manera un poco más moral del concepto, y al final, todo esto conduce a entender el funcionamiento de las armas nucleares en ese campo. En el ejercicio 24, por otro lado, encontramos tres líneas argumentales, las cuales son muy dependientes entre sí, lo cual podemos intuirlo por los conectores de también, ¿sí? Que necesitan, como son ejemplificaciones adicionales que juntas nos permiten entender algo. Entonces, inicialmente pues nos habla de que el remedio del libre mercado por inflación es el desempleo masivo. Sin embargo, en este ejercicio lo que están haciendo de cierta forma es contraargumentar. Entonces, los contraargumentos pues están enunciados en estas tres líneas. Entonces, la primera es básicamente que el recurso implica unos costos económicos, sociales y políticos, ¿sí? Entonces, está atacando. También habla de que es inequitativo, y acá viene con un indicador de premisa en el que dice que, en el que está señalado como puesto que coloca a la inflación sobre los más débiles para soportarlo. Adicionalmente agrega otro argumento. Este tiene una línea argumental un poco más compleja, en la que la premisa inicial es que el desempleo masivo creará una demanda. Adicionalmente, ese desempleo generará una elevación en los precios que al final nos permitirá concluir que es muy infructuoso, ¿sí? Esos tres argumentos, como estamos hablando de los mismos fenómenos económicos, sociales y políticos, eh, nos está señalando que pues la conclusión principal. En el siguiente ejercicio, en su totalidad, se pudieron identificar cuatro oraciones separadas por medio de indicadores, que vendrían siendo también conectores, eh, que están establecidos como porque y puesto que. Entonces, ¿qué es lo que representan estos indicadores dentro de las diferentes oraciones? Pues que una lleva a argumentar a la otra y esos argumentos apoyan las conclusiones que le siguen a estos argumentos. Es decir, en, en este caso, la primera oración representaría la conclusión total que fue argumentada por medio del argumento 4, que sustentaba la conclusión 3, el 3 que argumentaba la conclusión 2, y en su totalidad argumentaban la conclusión 1. Se llegó siempre al mismo punto, de forma que cada argumento llegaba a aportar una idea para decir no hay posibilidad, parecería, de refutar al marxista comprometido. Entonces, pues, ¿qué se puede, cómo se pudo argumentar esta conclusión?
por medio de frases como su marxismo lo hace invulnerable los argumentos, puesto que, entonces aquí podemos ver la continuidad, esta fue una conclusión, la 2 que soporta la 1, entre otras cosas, le permite suponer que quienes están en desacuerdo con él lo están, porque nuevamente vemos un indicador, como escriben los editores, son voceros de intereses políticos elitistas y torcidos. Entonces, nuevamente, la oración 1 siempre va a ser la oración pues que se quiere sustentar con estos argumentos anteriormente pues, resaltados. En este caso podemos encontrar en su totalidad 8 oraciones, dentro de las cuales pues se van a establecer dentro de 3 argumentos que van a estar todos entrelazados para llegar a la conclusión de la oración número 8. Entonces pues vamos a observar cómo es que se identificaron. Entonces pues la primera frase vendría siendo la conclusión de el argumento 3 que es pues que concluye con la frase 2, y estos van a aportar a la conclusión 1, que vendría siendo estas 3 frases en un solo argumento. Entonces, en física tratamos con lo que se ha caracterizado como casos límite. Viene a continuación una explicación, situaciones que pueden ser tan altamente idealizadas y simplificadas que se pueden someter a una ley predictiva. Listo. Ahora la segunda frase dice, podemos hablar de el electrón. Aquí existe un indicador porque que da paso a un argumento que va a concluir con el anterior, pues con la anterior frase que vendría siendo la conclusión de ese argumento. Cada electrón es como cualquier otro. Entonces ahí ya identificamos 3 frases, dentro de las cuales la tercera concluye con la segunda y la segunda concluye con la primera. Tenemos un argumento. Ahora dice, pero puesto que 2 cosas vivientes, aquí ya da paso a hablar de otro tema, otro argumento, con el indicador puesto que 2 cosas vivientes no pueden ser exactamente iguales, un argumento, y la conclusión, las leyes biológicas son estadísticas. Listo, ahora ya tenemos otro argumento, que es el 4, el argumento de la conclusión 5. Nuevamente, un indicador que separa los argumentos, puesto que los sistemas biológicos son tan complejos, las leyes por lo general no son predictivas. Entonces ahí estamos observando la frase 6 y 7, donde la 6 argumenta la 7. Y por último, esto hace que la biología sea una ciencia con métodos, fines y una filosofía muy diferentes de la física. Entonces, pues, el argumento 1 está hablando de la física, mientras que los otros 2 argumentos a continuación están hablando más de los sistemas biológicos, las leyes biológicas, pero ambas están hablando de pues de la ciencia en sí, que a continuación se concluye que pues tanto el argumento 1 como los siguientes argumentos pues difieren en ciertos sentidos, pero ya van a llegar a la misma conclusión en que pues estos difieren. En el siguiente y último ejercicio se pueden identificar 6 oraciones dentro de este fragmento de texto, dentro de las cuales pues se van a observar diferentes argumentos que van a llevar a ciertas conclusiones. Entonces, empezamos. En épocas de inflación es obviamente ventajoso pedir prestado dinero a tasas normales de interés. Vendría siendo la primera frase. Porque encontramos un indicador, los dólares serán más baratos y abundantes cuando llegue el momento de pagar. Entonces, pues la segunda frase viene siendo
el argumento de la primera frase que vendría siendo la conclusión de este pequeño fragmento. Ahora, por lo tanto, entonces esta vendría siendo la conclusión de estos dos anteriores argumentos. Las empresas tratan de pedir prestados los fondos, pero los bancos no están deseosos de hacerlo por las mismas razones. Se siguen dos resultados. ¿Qué quiere decir esta frase? Se quieren llegar a dos diferentes conclusiones a partir de estos tres argumentos que se establecieron anteriormente. Primero, las tasas de intereses crecerán para compensar a los bancos de la pérdida en cuanto al valor de los dólares que recibirán. Segundo, los bancos se niegan a prestar a no ser por cortos periodos de tiempo. Listo, entonces estas son dos conclusiones que van a llegar a la conclusión global, que vendría siendo la oración número 6, que establece el resultado es que las empresas tienen que aceptar préstamos a corto plazo y con altas tasas de interés. Pues esta conclusión básicamente está englobando las dos conclusiones anteriores, o pues que vendrían siendo los argumentos anteriores, para llegar a la conclusión de que se tienen que aceptar préstamos a corto plazo y con altas tasas de interés.